Bienvenido al canal Ecos del Abismo. Antes de que te adentres en la historia de hoy, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías si, en mitad de la noche, rodeado por la vastedad de un bosque antiguo, comenzarás a oír voces que imitan las de tus amigos, pero que provienen de la espesura oscura, donde nadie debería estar? Piénsalo. Hoy te invito a ponerte los auriculares, apagar las luces y prepararte para sumergirte en un relato tan inquietante que no volverás a ver los campamentos en el bosque de la misma manera. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios la frase «Nunca acamparé solo en el bosque». Al hacerlo, ayudas al crecimiento de este canal y nos motivas a seguir trayendo relatos oscuros como este. Y si este tema despierta en ti la misma curiosidad que en nosotros, un like nos ayuda a que YOUTV lleve este video a más amantes de lo desconocido. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es un relato basado en hechos reales. Todo empezó una tarde de otoño, el tipo de tarde en la que el cielo parece arder en tonos naranjas y púrpuras, mientras las sombras comienzan a deslizarse entre los troncos de los árboles. Era octubre y 5 amigos de Julián, Laura, Marcos, Sofía y Diego habían decidido organizar una salida al bosque de Gran Pinal, una vasta extensión de coníferas al norte del estado, famosa por sus senderos olvidados y su naturaleza imponente. Habían escuchado rumores, claro, historias de cazadores que desaparecían, de gritos en la noche, de rastros extraños en el suelo húmedo. Pero en la era moderna, ¿quién le da crédito a las leyendas? Julián había encontrado en un foro una vieja referencia a un claro, escondido entre el bosque, un lugar perfecto para acampar, lejos de las rutas más transitadas. Y así, con mochilas cargadas, tiendas de campaña y linternas, el grupo partió en 2 autos. El trayecto fue largo y sinuoso, con caminos de tierra resquebrajada que parecían querer tragarse los neumáticos. Llegaron a la entrada del bosque al atardecer. La idea era avanzar un par de kilómetros a pie, hasta encontrar ese claro oculto. Rieron, bromearon. La emoción por la aventura superaba cualquier nerviosismo. Pero, a medida que se internaban, el ambiente empezó a cambiar. El aire era más frío, el silencio más denso. Las hojas crujían bajo sus pies con un sonido casi ensordecedor, como si el propio bosque estuviera atento a sus movimientos. Tras 2 horas de caminata, lo encontraron un claro rodeado de altos pinos con el suelo cubierto de musgo. Instalaron las tiendas, encendieron una fogata, y mientras la noche caía sobre ellos, las primeras copas aparecieron. Conversaban sobre la vida, el trabajo, incluso sobre esas viejas historias de skinwalkers, esas entidades de la tradición navaja, chamanes corrompidos que podían cambiar de forma y acechar a los vivos. Diego, el más escéptico, se burlaba de la idea. Son cuentos para asustar a turistas. Aquí lo único que hay son ciervos y mapaches, dijo, levantando su vaso. El grupo rió, aunque Laura lanzó una mirada inquieta a los árboles. La oscuridad más allá del círculo de luz de la fogata parecía más profunda de lo normal. Y en su interior se movía algo. Primero fue un crujido, luego un murmullo, apenas audible. Y entonces, una voz. Diego, ven, todos la oyeron. Era la voz de Sofía. Pero Sofía estaba sentada justo allí, a su lado, con los ojos tan abiertos como los de los demás. El silencio se volvió total. Nadie respiraba. El murmullo se repitió, más profundo en la espesura. Diego, ven conmigo. El rostro de Diego palideció. Sofía lo tomó de la mano, temblando. Julián agarró su linterna y la enfocó hacia el origen de la voz. Pero no había nada, solo los árboles, erguidos y antiguos, como testigos mudos de lo que estaba ocurriendo. Debe ser un eco, o algún bromista, intentó justificar Marcos, pero la inquietud ya se había instalado en sus corazones. Acordaron apagar la fogata y retirarse temprano a las tiendas, por precaución. Mantuvieron encendidas las linternas dentro, y fue entonces
Cuando comenzaron los ruidos, a ras de suelo, pasos suaves casi arrastrados. Luego, carcajadas, débiles, distorsionadas, y por encima de todo, voces. Voces de cada uno de ellos, llamándose unos a otros, pero siempre, desde afuera. Diego, incapaz de soportarlo, abrió la cremallera de la tienda, y lo que vio, lo marcaría para siempre. A pocos metros, estaba él, una figura alta, delgada, huesuda, con una piel grisácea, como cuero seco, sin ropa. El rostro, apenas humano, con ojos negros y vacíos, y labios que se movían, sin sonido, mientras imitaban su voz. Diego, ven, el terror le paralizó los músculos. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Fue Sofía quien tiró de él hacia adentro y cerró la tienda, temblando, mientras el ser se deslizaba por el campamento. El grupo se apiñó en una de las tiendas, sin aliento. Mientras fuera, las voces continuaban, y algo comenzaba a arañar el tejido de la lona. El sonido de las garras, o lo que fuera aquello que las provocaba, se deslizaba lenta y metódicamente por la lona de la tienda. No era un rasguño frenético, sino pausado, casi ritual, como si la criatura supiera perfectamente el efecto que estaba causando en sus víctimas. Laura lloraba en silencio, con las manos cubriendo su boca. Sofía no soltaba la navaja que llevaba para el campamento, aunque todos sabían que un simple cuchillo no serviría de nada contra aquello que los acechaba. Julián sostenía una linterna apagada, temiendo que cualquier fuente de luz atrajera aún más la atención del ser. Afuera, las voces continuaban. Julián, Laura, vengan. Las imitaciones se volvían cada vez más precisas. No solo replicaban las voces, sino también las inflexiones, los suspiros, incluso los apodos que solo el grupo conocía. Era como si la criatura hubiera escuchado cada conversación, cada risa, cada palabra durante la tarde. Marcos, que hasta ese momento había sido el más racional, susurró, eso no es un animal. No es humano. El tiempo parecía haberse detenido dentro de la tienda. Ninguno de ellos sabía cuánto había pasado desde que escucharon por primera vez la voz. Minutos, horas. La oscuridad allá afuera era impenetrable. Entonces, los pasos comenzaron, pesados, lentos, recorriendo en círculos alrededor de la tienda. Cada vez que pasaban por un lado, las voces se intensificaban en ese punto, como si la criatura supiera exactamente dónde estaba cada uno. En un momento, un nuevo sonido heló la sangre de los 5 amigos, un fuerte crack como de ramas rompiéndose, bajo un peso descomunal, y enseguida un gruñido gutural que no pertenecía a ningún ser de este mundo. Fue entonces cuando la tienda se estremeció. Algo pesado había caído sobre ella. Los mástiles de la estructura se doblaron, la lona se comprimió sobre sus cabezas. Julián gritó. Sofía apuñaló el techo con la navaja en un intento desesperado. Desde el exterior, un chillido agudo y antinatural resonó en todo el bosque, reverberando en sus pechos como un golpe de tambor primitivo. La criatura se apartó por un momento, permitiendo que la tienda se recuperara ligeramente. Aprovechando ese instante, Julián, con el corazón latiendo a 1000 por hora, murmuró, tenemos que salir de aquí. Si nos quedamos, no sobreviviremos. Los demás asintieron, aunque el miedo los paralizaba. Laura estaba casi en estado de shock. Marcos la sostuvo por los hombros. Mírame. Vamos a salir, de acuerdo. Solo cuando yo diga. Julián se preparó para abrir la cremallera, la linterna en una mano, un hacha pequeña en la otra. Contó hasta 3 en susurros. En el instante en que abrió la tienda, la linterna iluminó el claro. Nada. No había ni rastro de la criatura, ni de los pasos, ni de las voces. El campamento estaba desordenado, las otras tiendas rasgadas, la fogata extinguida, pero el aire seguía cargado de una presencia, de un peso que parecía oprimirles el pecho. ¡Corran!, gritó Julián. El grupo se lanzó en una frenética carrera bosque adentro, guiados únicamente por la linterna y la vaga noción de por dónde habían venido.
Las ramas les golpeaban la cara. Las raíces intentaban hacerles tropezar. El bosque, que durante el día había parecido un refugio natural, ahora se había convertido en un laberinto de sombras y amenazas. Y entonces volvieron las voces. Más cerca, más múltiples. Era como si no hubiera una sola criatura, sino varias, cada una imitando a un miembro del grupo, susurrando desde distintas direcciones. Sofía, ven por aquí. Laura, estoy aquí, ayúdame. Marcos, sígueme. El pánico se apoderó de ellos. Diego tropezó y cayó. Julián lo levantó a rastras, mientras Sofía gritaba que había visto algo moverse entre los árboles. Y fue en ese momento que vieron el primer cuerpo, un ciervo, pero no uno común. Su cuello estaba retorcido en un ángulo imposible. Sus patas traseras parecían humanas, o casi humanas, recubiertas de pelo grisáceo. Y en su rostro, los restos de un ojo humano, abierto, inmóvil, que los miraba. Laura gritó. Incapaz de contenerse, Marcos comenzó a rezar, y más allá, entre los troncos, la silueta volvió a aparecer. Alta, demacrada, caminando en 4 patas de forma antinatural. Su cabeza ladeada, la boca desencajada, los ojos negros fijos en ellos. Los amigos corrieron sin dirección, perdidos, desorientados. El terror anulaba cualquier pensamiento lógico. Pero no podían detenerse, porque tras ellos, el skinwalker avanzaba. La carrera desesperada de los 5 jóvenes se prolongó por lo que les pareció una eternidad. Sus cuerpos estaban al límite del frío de la noche, se colaba en sus huesos, la humedad del suelo les calaba hasta la piel, y las ramas desgarraban su ropa. Pero el miedo era un fuego que los impulsaba a seguir. No sabían hacia dónde iban, solo huían. Cada vez que creían haber dejado atrás a la criatura, volvían a escucharla, el crujir de las ramas, los susurros de sus propias voces deformadas. Era como si el bosque entero conspirara para no dejarlos escapar. Diego, jadeando, gritó: «Estamos dando vueltas. ¿Este maldito bosque no termina?» Y tenía razón. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, formando un círculo interminable. Cada sendero que tomaban, cada giro los conducía de nuevo al mismo punto, un claro cubierto de hojas secas con un árbol muerto en el centro. Fue entonces cuando, entre la bruma, vieron una luz. Un débil resplandor amarillento que parpadeaba en la distancia. Sin pensarlo, corrieron hacia ella. Las voces a su espalda se intensificaron, como si la criatura supiera que estaban a punto de encontrar refugio. Tras unos metros, llegaron a una vieja cabaña de madera oculta entre los árboles. Era una estructura antigua, de aspecto abandonado, con las ventanas cubiertas por tablas, excepto por una pequeña rendija por donde escapaba la luz. Julián golpeó la puerta con fuerza. «Por favor, ábranos». Durante un momento que pareció interminable, no hubo respuesta. Pero justo cuando las voces se acercaban peligrosamente, la puerta se abrió de golpe y un hombre mayor, de rostro curtido y mirada penetrante, les hizo señas. «Dentro». Rápido. Los 5 entraron a toda prisa. El hombre cerró la puerta con varios cerrojos y cruzó una viga de madera. El interior de la cabaña estaba iluminado por lámparas de queroseno. En las paredes colgaban pieles de animales y antiguos símbolos tallados en madera. El hombre, que se presentó como Elías, les miró en silencio. Luego, sin preguntar nada, les sirvió un licor amargo. Marcos, con la voz temblorosa, fue el primero en hablar. «Hay algo ahí fuera. Nos está persiguiendo». Elías asintió lentamente. «Lo sé. Lo he sentido». Los jóvenes se miraron confundidos. «¿Usted sabe qué es?», preguntó Laura. El viejo cazador dejó escapar un suspiro. «Es un skinwalker, un cambiapieles, antiguos chamanes que cruzaron la línea, que usaron la magia para fines prohibidos. Ahora no son ni hombres ni bestias. Se alimentan de miedo, de almas jóvenes y vulnerables». El grupo quedó en silencio.
El terror en sus rostros lo decía todo. Elías continuó, este bosque es su territorio. Los que entran rara vez salen. He vivido aquí durante años protegiendo la cabaña con símbolos antiguos. Pero ni siquiera eso es suficiente si se lo provocan. Diego, con los ojos muy abiertos, preguntó, ¿hay forma de matarlo? Elías negó con la cabeza. No de matarlo, pero sí de engañarlo. De escapar. Mientras hablaban, un golpe seco resonó en la puerta. Dem. Todos se tensaron. Elías apagó las lámparas y les indicó que guardaran silencio. Desde fuera, una voz sonó clara. Elías, viejo tonto. Déjalo salir. Era la voz de una niña, dulce, pero llena de veneno. Laura se tapó los oídos. Sofía comenzó a sollozar. El cazador sacó un viejo revólver y lo dejó sobre la mesa. Si entran, hagan lo que tengan que hacer. No dejen que los toque. No dejen que los atrape. Los siguientes minutos fueron un infierno. Golpes en las paredes, rasguños en el techo, susurros que se colaban por cada rendija. La criatura estaba allí, esperando, jugando con sus presas. El tiempo pasó lento. El cansancio empezaba a hacer mella. Y entonces, un grito desgarrador. Rasgó la noche. Sofía. Sofía, por favor, ayúdame. Era la voz de su hermana menor. Algo imposible. Su hermana estaba a cientos de kilómetros. Sofía, en estado de trance, se levantó y caminó hacia la puerta. No. Es un truco, gritó Julián, sujetándola. Pero era inútil. La criatura conocía sus puntos débiles. Sabía qué voz usar, qué recuerdos explotar. Elías arrojó sal en el umbral de la puerta y comenzó a recitar antiguos cánticos en una lengua que ninguno de los jóvenes entendía. La criatura respondió con un chillido infernal. Una mezcla de lamento humano y gruñido animal tan potente que hizo vibrar los cristales de la ventana. Y en ese instante, todo quedó en silencio. Ni un solo sonido, ni un paso, ni un susurro. Solo el crujir de la madera bajo sus pies y sus propios corazones latiendo con fuerza. Elías habló en voz baja, suaído. Por ahora. Pero todos sabían que no era cierto. El Skinwalker seguía allí, esperando su oportunidad. El aire en la cabaña se había vuelto denso, aunque Elías les aseguraba que, por el momento, la criatura no podría cruzar los símbolos protectores. Todos sentían en sus entrañas que el peligro no había pasado. Sofía se acurrucaba en un rincón, temblando. Marcos apretaba su medalla de San Benito entre los dedos. Diego no paraba de mirar las ventanas con el rostro desencajado. Julián se acercó al viejo cazador. No podemos quedarnos aquí para siempre. Elías asintió. Sus ojos, oscuros y profundos, mostraban la sabiduría de alguien que conocía bien a la criatura. No, muchacho, no podemos. Esta cabaña es solo un respiro. El Skinwalker no se rinde. Nos está probando. Juega con el tiempo, con el miedo. Cuando note que nuestras defensas flaquean, volverá. Aura, con un hilo de voz, preguntó, ¿qué podemos hacer? El cazador se levantó y abrió un viejo arcón. De su interior sacó varios objetos que parecían reliquias, talismanes hechos de hueso y plumas, pequeños frascos con hierbas, saquitos de cuero y unas antiguas flechas con puntas ennegrecidas. Estas son mis últimas armas. No lo matarán, pero pueden darle tiempo a sus piernas para huir. Los jóvenes lo escuchaban en silencio. No había esperanza real en sus palabras. Solo la cruda aceptación de que estaban en el terreno de algo mucho más antiguo y oscuro de lo que jamás imaginaron. Elías se dirigió hacia un viejo mapa del bosque clavado en la pared. Aquí, señaló, hay un viejo sendero. Si logran llegar hasta el río, el Skinwalker perderá fuerza. Las aguas de ese río son sagradas para las tribus que habitaron estas tierras. No pueden cruzarlo. Julián tragó saliva. ¿Y usted? ¿Vendrá con nosotros? El cazador les miró con una expresión de pesar. Mi tiempo aquí ya está marcado. Si salgo, no lo distraeré lo suficiente para que ustedes escapen. Alguien debe quedarse
para enfrentarlo, para ganarles tiempo. Nadie dijo nada. Era un sacrificio. Uno que el viejo estaba dispuesto a hacer. Elías comenzó a preparar los talismanes, entregando uno a cada joven. Llévenlos cerca del corazón. No los pierdan. No se separen. Y pase lo que pase, no escuchen sus voces. La tensión en la cabaña crecía. Afuera, la niebla se había espesado. La luna llena apenas se filtraba entre las copas de los árboles, y en algún punto del bosque se escuchó un nuevo sonido. Tamborileo. Como un tambor antiguo, resonando entre los troncos. Un llamado. Elías palideció. Ha comenzado la caza. Los jóvenes se armaron de valor. Laura ayudó a Sofía a ponerse en pie. Diego afiló su cuchillo. Marcos colocó la medalla sobre el talismán. Julián respiró hondo. Entonces vámonos. El cazador abrió la puerta. La oscuridad del bosque los envolvió de inmediato. Vayan por allí. Yo los cubriré. El grupo comenzó a correr en dirección al sendero indicado. Cada paso era un desafío. Cada sombra, una amenaza. A lo lejos, una figura se deslizaba entre los árboles. El Skinwalker ya no se ocultaba. Ahora los cazaba abiertamente. Aullidos inhumanos resonaban en la noche, mezclados con risas grotescas. Ecos distorsionados de sus propias voces. Sofía. No, corras. Laura. Vuelve, Julián. Las palabras parecían golpear sus mentes, confundiéndolas. Las piernas flaqueaban. El miedo los atenazaba. Fue entonces cuando un disparo resonó a sus espaldas. ¡Bang! Elías había abierto fuego. Otro disparo. Y otro. El Skinwalker rugió de ira. El sacrificio del viejo cazador les estaba dando la oportunidad de escapar. El grupo corrió sin mirar atrás. El bosque parecía no tener fin. Pero entonces el sonido del agua, el río, estaba cerca. Aceleraron el paso, con las últimas fuerzas que les quedaban. Pero la criatura también lo sabía. Un chillido ensordecedor retumbó en la espesura, y entre la niebla, apareció, a solo metros de ellos. Alta, grotesca, con los huesos sobresaliendo de su piel desgarrada. Sus ojos negros los taladraban. El Skinwalker abrió la boca y dejó escapar una mezcla de carcajada y gruñido. El final parecía inevitable. El Skinwalker avanzaba. Sus zancadas eran antinaturales, como si sus huesos no obedecieran la lógica del cuerpo humano. Su cuello se extendía hacia adelante, sus ojos, profundos abismos negros, brillaban con una inteligencia cruel. El grupo apenas podía moverse. El miedo les atenazaba los músculos. La garganta de Sofía soltó un sollozo ahogado. Diego apretaba con fuerza el talismán que Elías le había dado. Laura intentaba recordar las palabras del cazador. No escuchen sus voces. Pero las voces estaban por todas partes. El Skinwalker no necesitaba boca. Se colaba en sus mentes. Porque correr, todo terminará pronto. Ven, deja de luchar. Marcos, jadeando, cayó de rodillas. No puedo más. Julián lo sujetó con fuerza. Vamos, hermano. Estamos cerca. En ese instante, un segundo disparo resonó en la distancia. Era Elías. El viejo cazador seguía resistiendo, plantando cara al monstruo con todo lo que le quedaba. El sonido pareció romper por un instante el hechizo del Skinwalker. El grupo recuperó la compostura y corrieron. El río apareció entre los árboles, sus aguas oscuras reflejando la luna. No era un caudal ancho, pero su corriente era fuerte. Diego fue el primero en lanzarse. El agua estaba helada, cortante como cuchillas. Uno a uno. Los demás lo siguieron. Laura tomó de la mano a Sofía, ayudándola a cruzar. Marcos, temblando, casi fue arrastrado, pero Julián lo sujetó con todas sus fuerzas. Detrás de ellos, un nuevo chillido. El Skinwalker había llegado al borde del río, desde la otra orilla. Los jóvenes lo vieron. La criatura se detuvo, observaba las aguas con un odio ancestral. Elías no había mentido, el río sagrado lo contenía.
pero no por mucho tiempo. El Skinwalker comenzó a caminar en círculos como una fiera enjaulada. Sus ojos nunca se apartaban del grupo. Parecía buscar un modo de cruzar, o de atraerlos de vuelta. Entonces, ocurrió algo inesperado. Desde el bosque, un nuevo aullido, agudo, feroz. El Skinwalker se detuvo. Sus ojos se volvieron hacia la oscuridad de donde venía aquel sonido. Laura miró a Julián. ¿Otro? El miedo en sus palabras era palpable. El cazador les había hablado de el Skinwalker, Singular, y si había más, de entre las sombras. Surgió una segunda figura. No era tan alta como el primero, pero sus formas eran igualmente distorsionadas, inhumanas. El primer Skinwalker se tensó. Entre ambos seres se produjo una suerte de enfrentamiento silencioso. El aire vibraba con una energía extraña. Diego, empapado y tiritando, habló, su stand, retando. Marcos añadió, territorio. Efectivamente, los Skinwalkers, aunque bestias de oscuridad, seguían reglas ancestrales. Cada uno dominaba un territorio, y al parecer, el límite de ambos era ese río. El grupo aprovechó la confusión. Avanzaron entre los árboles, alejándose de la orilla lo más rápido que sus cuerpos les permitían. Pero el bosque seguía siendo un laberinto, y ahora sabían que no estaban huyendo de un único enemigo. Caminaban con sigilo. Cada crujido bajo sus pies les hacía contener el aliento. Cada sombra parecía moverse. Laura se detuvo. ¿Dónde está Elias? El silencio fue su respuesta. El cazador se había sacrificado. ¿Había logrado sobrevivir? Nadie lo sabía. Sofía, con la voz rota, dijo, ¿tenemos que salir? Encontrar ayuda. Contarle al mundo lo que hay aquí. Julián asintió. Pero en el fondo, todos sabían que nadie les creería. Skinwalkers, viejos rituales, caza de almas. El mundo moderno cerraba los ojos ante esas cosas. Aún así, siguieron avanzando. La esperanza era su única fuerza. Pero entonces, al llegar a un claro, lo vieron, colgado de un árbol, a varios metros del suelo. Pendía el cuerpo sin vida de Elias. Sus ojos vacíos miraban al vacío. En su pecho, grabado con garras, un símbolo que nadie entendía. Marcos cayó de rodillas, llorando. El mensaje era claro, el Skinwalker los seguía cazando. El río solo había dado un respiro. Ahora, debían enfrentarse a la última parte de esta pesadilla. Porque en lo profundo del bosque, algo los esperaba. El hallazgo del cuerpo de Elias sacudió a todos. El viejo cazador había dado su vida para que ellos escaparan, pero su destino servía ahora como un oscuro recordatorio. El Skinwalker no se rendía. Nunca lo hacía, a pesar del agotamiento y el frío. Sabían que detenerse era una sentencia de muerte. Julián se incorporó, ayudando a Marcos, que apenas podía sostenerse. Sofía no soltaba el talismán que Elias le había dado. Lo apretaba contra el pecho como si fuera su última protección. Diego y Laura intercambiaron una mirada, había que seguir. Aunque el cuerpo gritara por descanso, el grupo decidió no seguir el camino del río, le era previsible. Tomaron un sendero lateral, uno que Elias les había mencionado brevemente, un viejo camino de cazadores, casi olvidado, que bordeaba un antiguo cementerio indígena, según las leyendas. Ese lugar estaba impregnado de un poder ancestral que, incluso los Skinwalkers temían. El bosque se volvía más denso. Las ramas parecían manos huesudas que se cerraban sobre ellos. Cada sonido era amplificado por el eco de sus propios pasos. El silencio ya no era natural. Era opresivo, como si la misma naturaleza contuviera el aliento. Entonces, el aire cambió. Un hedor nauseabundo impregnó la brisa. Era un olor a carne en descomposición, a tierra removida. El cabello de Laura se erizó. «Está cerca», susurró. No necesitaron confirmación. A su alrededor comenzaron a escuchar risas infantiles, grotescas, voces que imitaban las de sus amigos caídos, las de Elias, las suyas propias. Julián, Sofía, ven, Laura. No corras.
La criatura los estaba acercando, jugando con sus mentes. Marcos comenzó a desvariar, murmurando nombres. Diego le abofeteó para hacerlo reaccionar. No la escuches. No es real. El grupo apretó el paso, casi corriendo entre zarzas y raíces. La espesura del bosque los hería. Pero no podían detenerse. Pronto divisaron el claro del cementerio. Cruces de madera carcomida, tótems de piedra cubiertos de musgo y en el centro, un viejo círculo de piedras, el corazón del antiguo santuario. Allí se dirigieron. Al entrar en el claro, el ambiente cambió. El hedor se desvaneció. Las voces se apagaron. Un silencio sagrado los envolvió. Los jóvenes colapsaron entre las piedras, jadeando. Por primera vez en horas sentían un respiro. Pero era un respiro frágil. Desde el borde del claro, la figura del Skinwalker apareció. Observaba el círculo de piedras con rabia contenida. Sabía que no podía entrar. Al menos no directamente. Entonces, hizo algo que ninguno esperaba. Se arrodilló en la tierra y comenzó a cambiar. Su cuerpo se contorsionaba. Los huesos crujían de manera antinatural. La carne se reacomodaba. Del amasijo grotesco surgía una figura humana. Laura contuvo el aliento. Marcos se tapó la boca, horrorizado. Frente a ellos, el Skinwalker había tomado la apariencia de Elias, el cazador, en vida, tal como lo recordaban, y con su voz. Habló: muchachos, salgan. No hay nada que temer. Soy yo, Elias. El horror en los rostros del grupo era indescriptible. Sabían que no era real, pero el engaño era perfecto. El tono, los gestos, incluso los ojos, eran los del viejo cazador. Sofía comenzó a llorar. El peso psicológico era abrumador. La criatura insistía. Vamos, no tienen por qué seguir sufriendo. Yo los protegeré. Julián, armándose de valor, gritó: ¿no eres él? ¿Nunca serás él? El Skinwalker soltó una carcajada gutural que resonó por todo el cementerio. Entonces, esperaremos. Se retiró a la sombra de los árboles, acechando. La noche avanzaba. El grupo sabía que el círculo los protegería. ¿Pero por cuánto tiempo? El hambre, el frío, el agotamiento, comenzaban a cobrar su precio. Sofía deliraba. Marcos apenas podía mantenerse en pie. Laura temblaba sin control. Diego intentaba mantenerlos conscientes. Julián, con el rostro demacrado, miraba la luna. Debían resistir hasta el amanecer. Solo la luz del día podría obligar a la criatura a retirarse. Cada minuto se hacía eterno. El Skinwalker seguía rodeándolos, murmurando, tentando, apareciendo con distintas formas. Elias, sus amigos, incluso sus propios familiares. La lucha no era solo física. Era una guerra por la cordura. Las horas pasaban. El primer atisbo de luz en el horizonte les devolvió un hilo de esperanza. Pero entonces, en un último acto desesperado, el Skinwalker soltó un alarido ensordecedor y se abalanzó contra el círculo de piedras. El grupo se abrazó, esperando el golpe final. Las piedras vibraron, las sombras se agitaron, pero el círculo aguantó, con un rugido de frustración. La criatura retrocedió, y con la llegada de los primeros rayos de sol, se desvaneció en la espesura. Habían sobrevivido, pero el precio había sido terrible. Sus mentes, marcadas para siempre, sus cuerpos, exhaustos. Sabían que jamás podrían olvidar esa noche, y que en lo profundo de ese bosque, algo seguía acechando, esperando. Si has llegado hasta aquí, te felicito. No muchos tienen el valor, la resistencia ni la curiosidad para escuchar un relato tan oscuro hasta el final. Eres parte de un grupo selecto, de esos pocos que se atreven a mirar más allá del velo de la realidad, que no temen asomarse al abismo y escuchar los ecos que allí resuenan, porque la historia que hoy has escuchado no es una simple leyenda. No es un cuento para asustar a niños alrededor de una fogata, en los rincones más oscuros de nuestro mundo, en esos bosques remotos, en esas tierras marcadas por antiguas maldiciones. Seres como el Skinwalker acechan, esperan,
Se alimentan del miedo y de las almas de quienes cruzan su camino. Quizá te preguntes, ¿cómo es posible que algo así exista? Y sin embargo, en nuestro mundo hay cosas que ni la ciencia, ni la razón, ni el tiempo han logrado explicar. Puertas que es mejor no abrir, sendas que es mejor no recorrer. Ahora, te haré una petición muy especial si eres uno de los valientes que ha llegado al final de esta historia. Quiero que comentes esta frase en los comentarios: he escuchado los ecos del Skinwalker. Al hacerlo, no solo demostrarás que formas parte de los oyentes más tenaces del canal, sino que me ayudarás a identificarte como alguien que, como yo, sabe que en este mundo hay errores ocultos que no deben ser olvidados. Además, si esta historia te ha estremecido, si te ha atrapado entre sus sombras, te invito a compartir este video con tus amigos. Hazlo llegar a más oídos curiosos, a más almas dispuestas a escuchar lo que pocos se atreven a contar. Y por supuesto, no olvides suscribirte a Ecos del Abismo. Este canal es como una antorcha que ilumina los rincones más oscuros del folclore, de las leyendas y de lo inexplicable. Con tu suscripción y tu apoyo, esa luz seguirá creciendo, seguirá guiándonos a través de los relatos más inquietantes que este mundo y otros tienen para ofrecernos. Recuerda, en la vastedad de la noche, cuando todo está en silencio, cuando el viento sopla entre los árboles y escuchas un susurro en la oscuridad, nunca olvides que, a veces, esos ecos no son solo el viento. Nos vemos en el próximo relato de aquí en Ecos del Abismo.